Texan Global School. Logaritmos. En esta clase analizaremos la definición de logaritmo y sus propiedades. Comenzaremos recordando la definición de logaritmo vista en la clase anterior. El logaritmo base b de x es el exponente y al que se debe elevar la base b para obtener el número x. Podemos ver que b es la base, x el argumento y el logaritmo representado como exponente de la base. Para mantener una relación funcional, se intercambió la x y la y. De esta forma, representamos x como la variable independiente y y como la variable dependiente. Veamos un ejemplo. Hallaremos el valor del logaritmo base 2 de 8. Para encontrar el valor, aplicaremos la definición del logaritmo, obteniendo así que el logaritmo base 2 de 8 es igual con y, si y solo si, la base 2 elevada a la y es igual con 8. Entonces, debemos buscar el exponente tal que, al elevar la base 2 a y, nos dé como resultado 8. Podemos ver entonces que 2 al cubo es 8. Por lo tanto, el logaritmo base 2 de 8 es igual a 3. Este resultado se interpreta graficando la función logaritmo base 2 de x. De esta forma, podemos ver la relación que hay ya que el argumento 8, representado como un valor de la abscisa x, y el valor obtenido, y, como la ordenada. En este otro ejemplo, hallaremos el valor del logaritmo base 4 de 16. Para obtener el valor, aplicaremos la definición del logaritmo. El logaritmo base 4 de 16 es igual con y, si y solo si, la base 4 elevada a la y es igual con 16. Entonces, debemos buscar el exponente tal que, al elevar la base 4 a y, nos dé como resultado 16. Podemos ver entonces que 4 al cuadrado es 16. Por lo tanto, el logaritmo base 4 de 16 es igual a 2. Veamos otro ejemplo. Hallaremos el valor del logaritmo base 3 de 5. Aplicando la definición del logaritmo, tenemos que el logaritmo base 3 de 5 es igual con y, si y solo si, la base 3 elevada a la y es igual con 5. En este caso, no existe un exponente entero, tal que, al elevar la base 3 a ese exponente, nos dé como resultado 5. Realizaremos entonces iteraciones para buscar aproximaciones a este número. Comenzamos con exponentes enteros que se acerquen a este valor. 3 a la primera potencia es 3. Después, 3 al cuadrado es 9. Esto quiere decir que el valor del exponente se encuentra dentro de 1 y 2. Proponemos valores de exponentes desde 1.1 hasta 1.5. Podemos ver que, al elevar 3 a la 1.4 nos da como resultado 4.655. Al elevar 3 a la 1.5 nos da como resultado 5.196. Esto quiere decir que nos estamos acercando al valor del exponente que al elevar 3 nos dé como resultado 5. Proponiendo valores podemos ver que un valor cercano es elevar 3 a la 1.47, dando como resultado 5.027. En este caso dejaremos las iteraciones hasta estos dos decimales. Sin embargo, se pueden ir incrementando los decimales para obtener un valor más exacto. También se puede realizar el cálculo con tablas o calculadoras de ingeniería. Concluimos que 3 a la 1.47 es aproximadamente igual con 5. Por lo tanto, el logaritmo base 3 de 5 es igual a 1.47. Por otra parte, es importante analizar las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad dice que los logaritmos de números negativos no existen en el sistema de los números reales. Tales logaritmos son números complejos. Podemos ver en el ejemplo que el logaritmo base 2 de menos 5 no existe, ya que no hay un número real positivo que al elevarlo a una potencia, nos dé como resultado un número real negativo. La segunda propiedad indica que el logaritmo de 0 no está definido, ya que no está definido un exponente que al elevar una base, dé como resultado 0. Otra propiedad dice que el logaritmo base b de 1 es igual con 0, ya que b a la 0 es igual con 1. Esta otra propiedad indica que el logaritmo con la misma base y el mismo argumento es igual con 1. Podemos ver que todas estas propiedades se demuestran con la definición del logaritmo. Ahora, el logaritmo base b y argumento b a la n es igual con n.
Es importante recordar que el logaritmo base 10 se representa sin base, como se muestra en el pizarrón. Y el logaritmo base se representa como logaritmo natural. Esta siguiente propiedad indica que el logaritmo de una potencia equivale a multiplicar el exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Recordemos que si el exponente es un radical, entonces el factor será un número racional. Veamos un ejemplo. Hallaremos el valor del logaritmo base 2 de 8, obtenido anteriormente, para demostrar que las propiedades de los logaritmos se pueden aplicar. Podemos representarlo como logaritmo base 2 de 2 al cubo. Aplicando la propiedad de los logaritmos de la potencia, tenemos 3 por el logaritmo base 2 de 2. Como el logaritmo base 2 de 2 es igual con 1, al multiplicar los productos faltantes obtenemos que el logaritmo base 2 de 8 es igual con 3. Podemos ver que es exactamente el mismo valor obtenido utilizando la definición. Esta otra propiedad indica que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de sus factores. Podemos utilizar las propiedades en cualquier sentido. Este ejemplo resuelto anteriormente muestra que la propiedad es válida. Obtendremos el valor del logaritmo base 4 de 16. Podemos expresar este logaritmo como logaritmo base 4 de 4 por 4. Entonces, utilizando la propiedad del producto de logaritmos, tenemos que se separa en logaritmo base 4 de 4 más el logaritmo base 4 de 4. Y por propiedades de logaritmos tenemos que cada logaritmo es igual con 1. Por lo tanto, el logaritmo base 4 de 16 es igual con 2. Exactamente el mismo valor obtenido utilizando la definición de logaritmos. Esta otra propiedad indica que el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos del dividendo y el divisor. Este mismo ejemplo, de logaritmo base 4 de 16, se puede representar como logaritmo base 4 de 64 sobre 4. Entonces, utilizando la propiedad del cociente de logaritmos, tenemos que se separa en logaritmo base 4 de 64 menos el logaritmo base 4 de 4. Aplicamos la propiedad del logaritmo base b de b igual con 1. Y aplicando la definición de logaritmo, obtenemos que el logaritmo base 4 de 64 es igual con 3. Al simplificar obtenemos 2. Por lo tanto, el logaritmo base 4 de 16 es igual con 2. Exactamente el mismo valor obtenido. Podemos también realizar un cambio a cualquier base. Simplemente, el logaritmo base a de x puede ser igual al cociente de los logaritmos de la base deseada, b, con los argumentos x y a. O simplemente, se invierte la base con el argumento y se representa como recíproco. En este ejemplo cambiaremos el mismo logaritmo base 4 de 16 a base 3. Aplicando la fórmula vemos que el cambio de base queda como log base 3 de 16 sobre el log base 3 de 4. Para comprobar que el cambio de base es válido, calculamos cada logaritmo por separado con iteraciones, y realizamos el cociente. Podemos ver que es igual con 2. En este siguiente ejemplo, simplificaremos la siguiente expresión con logaritmos. Podemos ver que los logaritmos tienen la misma base y sus argumentos ahora tienen variables. Así que utilizaremos las propiedades para simplificar. En el primer término tenemos un factor por un logaritmo, así que utilizaremos la propiedad de la potencia pasando ese factor como exponente. Como el tercer término está dividido entre 2, se puede representar como un medio por el logaritmo base 3 de x. Utilizando la misma propiedad tenemos el logaritmo base 3 de x a la 1 medio. Ahora, como todos los términos tienen la misma base, podemos aplicar las propiedades del producto y cociente. Utilizamos primero la propiedad del producto ya que tenemos dos logaritmos con la misma base sumados. Entonces se simplifican en logaritmo base 3 de x, cuarta por x. Por leyes de los exponentes, tenemos logaritmo base 3 de x, quinta. Ahora, como tenemos dos logaritmos con la misma base restándose, se simplifica con el cociente de los argumentos. Entonces tenemos el logaritmo base 3 de x, quinta sobre x a la 1 medio. Utilizando leyes de los exponentes se simplifica como el logaritmo base 3 de 9 medios. Y con radicales el logaritmo base 3 de la raíz cuadrada de x novena. En este último ejemplo, todos los logaritmos tienen la misma base, lo que permite ir simplificando sin necesidad de un cambio de base. Con la propiedad de la potencia, tenemos el logaritmo base 9 de x menos 1 al cuadrado. Ahora,
aplicando la propiedad del cociente, tenemos el logaritmo base 9 de x menos 1 al cuadrado sobre x cuadrada más x menos 2. Podemos factorizar el denominador como binomio de la forma x cuadrada más bx más c. Dos números que multiplicados den menos 2 y sumados más 1. Entonces se factoriza como x menos 1 por x más 2. Cancelamos factores iguales y se simplifica el logaritmo. Finalmente, aplicamos la propiedad de los logaritmos del producto teniendo logaritmo base 9 de x menos 1 por x más 2 sobre x más 2. Al simplificar factores idénticos obtenemos el logaritmo simplificado como logaritmo base 9 de x menos 1. Texan Global School. Global online learning. Knowledge for the world. www.texanglobalschool.com